Antes de empezar, si te gustan este tipo de historias reales, de esas que te hacen pensar y sentir con nosotros, suscríbete al canal para no perderte las próximas. Puede que muchas cosas parezcan exageradas, pero cualquiera que haya pasado por situaciones similares sabe que la realidad a veces puede ser incluso peor. Ni siquiera sé por qué escribo esto, creo que todavía estoy intentando asimilar lo que pasó ese día. Todo sucedió muy rápido, pero al mismo tiempo siento que cada detalle se ha grabado en mi mente de una forma que no puedo olvidar. Se suponía que sería una cena normal, el cumpleaños de mi suegra, algo importante incluso para la familia de mi marido. Insistí mucho en que mi madre fuera invitada porque, en 3 años de matrimonio, nunca la habían incluido en nada. Siempre había una excusa, siempre se posponía, y empecé a sentirme mal por ello. Mi madre fingía que no le importaba, pero la conozco. Sabía que le dolía. Esa mañana la ayudé a elegir su ropa como si fuera un gran acontecimiento, porque para ella realmente lo era. Se pasó horas frente al espejo, arreglándose el pelo, poniéndose ese collar de perlas que le había regalado mi padre antes de morir. Me preguntó varias veces si estaba segura de que no sería extraño que fuera, si no me causaría ningún problema. Y yo, con toda la seguridad del mundo, le aseguré que no, que por fin sería recibida como se merecía. Hoy, al recordarlo, siento una punzada en el pecho porque de verdad lo creí. Pensé que ese día sería bueno para ella, que sería un momento precioso, ¿sabes? No tenía ni idea de lo que iba a pasar. Salimos de casa un poco antes porque mi madre odia llegar tarde a cualquier sitio, sobre todo si no conoce bien a la gente. De camino, estuvo callada casi todo el tiempo, mirando por la ventana, sujetando su bolso con ambas manos como si se estuviera preparando para algo. Intenté entablar conversación, hablando de la comida, de la casa, de la gente que iba a estar allí, pero solo respondía con frases cortas, algo distraída. Ya la conozco. Es cuando está nerviosa, pero no quiere demostrarlo. Aún así, seguía hablando, intentando animarla porque de verdad quería que todo saliera bien. Al llegar, la fachada dejaba claro que todo era mucho más formal de lo que me había imaginado. La casa de mi suegra siempre ha sido grande, pero ese día estaba decorada con una iluminación especial, una mesa puesta en el exterior, todo muy organizado, casi como un evento. Había gente que ni siquiera conocía, amigos de la familia, personas mayores, todos muy bien vestidos. En cuanto entramos, noté algunas miradas extrañas, no exactamente hostiles, pero sí excesivamente curiosas, como si nos estuvieran evaluando. Mi madre también lo notó. Lo vi en cómo se quedó aún más callada y se acercó a mí. Mi suegra nos recibió con esa sonrisa que nunca sé si es sincera o no. Me abrazó rápidamente, casi automáticamente, y cuando miró a mi madre, le dedicó un saludo cortés pero distante, como si estuviera cumpliendo con una obligación. No fue grosera, pero carecía de calidez. Eso ya me incomodó un poco, pero aún intentaba convencerme de que solo era mi imaginación. Mi madre, como siempre, fue educada, sonrió, elogió la casa, intentó entablar conversación, pero la interacción se esfumó enseguida. Mi marido llegó poco después, y en ese momento sentí alivio porque pensé que ayudaría a que todo fuera más natural. Me dio un beso rápido, habló con mi madre, pero también de una manera algo incómoda, diferente a lo habitual. No era precisamente frío, pero no tan acogedor como esperaba. Nos dijo que podíamos sentirnos como en casa, que la comida estaría lista pronto, y se fue a hablar con otras personas. Fue rápido, un poco apresurado, como si quisiera evitar pasar demasiado tiempo con nosotros. Durante un rato nos sentimos un poco fuera de lugar, caminando despacio por el espacio, sin saber muy bien dónde encajábamos. Intenté presentarle a mi madre a algunas personas, pero las conversaciones fueron breves, algo superficiales, y pronto todos volvieron a sus respectivos grupos. Era evidente que allí había círculos cerrados y nosotros no formábamos parte de ninguno. Mi madre seguía intentando mantener la sonrisa, pero ya podía ver cómo se le notaba el cansancio emocional, ese esfuerzo por aparentar comodidad cuando claramente no la sentía. Hubo un momento en que me tomó suavemente del brazo y me preguntó si todo estaba bien,
si no estábamos estorbando. Aquello me produjo una punzada tan fuerte que casi no pude responder. Dije que no, que todo estaba bien, que era solo el comienzo, que todo mejoraría después. Pero, en el fondo, algo ya me inquietaba de una manera que no podía ignorar. Era como si todo el entorno dijera, sin palabras, que no pertenecíamos allí. Cuando nos llamaron a todos a la mesa, sentí un pequeño alivio porque pensé que por fin nos sentaríamos, hablaríamos, comeríamos y todo volvería a la normalidad. La mesa era preciosa, llena de detalles, con tarjetas de sitio, platos bien presentados, todo muy bien planeado. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que algo andaba mal. Busqué nuestros nombres en las tarjetas de sitio y no los encontré. Pensé que tal vez era solo mi imaginación, que no había mirado bien, así que seguí buscando con más atención. Mi madre estaba un poco detrás de mí, observándome también, sin decir nada. Podía sentir su tensión solo por su respiración, más corta, más contenida. Intenté disimularla, continuando mi camino, alrededor de la mesa, fingiendo mirar con naturalidad, pero se estaba haciendo evidente que no era un simple desliz. Todos parecían saber exactamente dónde sentarse, excepto nosotros. Fue entonces cuando mi marido se me acercó de nuevo. Habló en voz baja, casi como si no quisiera que los demás lo oyeran, y dijo que había habido un cambio de última hora en la distribución de los asientos. En ese momento no lo entendí del todo. Pensé que iba a explicarlo mejor, pero solo miró rápidamente a Mitza, madre, y luego me habló a mí, como si intentara solucionar la situación cuanto antes. Esa actitud ya me revolvió el estómago. Pregunté, algo confundida, dónde nos íbamos a sentar, y fue entonces cuando todo empezó a desmoronarse, incluso antes de que pronunciara la frase que jamás olvidaré, porque en ese momento, por su mirada, por la forma en que evitaba mirar a mi madre directamente a los ojos, ya presentía que algo andaba muy mal, y por primera vez esa noche me arrepentí de haber insistido tanto en traerla. Esperé a que terminara de explicar, pero respiró hondo y dijo, sin rodeos, que no había sitio para mi madre en la mesa principal. Lo dijo en voz baja, como para evitar una escena, pero fue aún peor porque parecía algo ya decidido, ya resuelto sin mí. En ese momento pensé que lo había entendido mal, así que le pedí que lo repitiera, y lo dijo de nuevo, esta vez con un tono un poco más firme, que era mejor que no se sentara allí, que podía estar más cómoda en otro sitio. Esa palabra, cómoda, sonó tan absurda en ese contexto que tardé unos segundos en reaccionar. Mi madre estaba lo suficientemente cerca como para oírlo. Lo comprendí al instante porque su cuerpo cambió por completo, se puso más rígida, sus ojos perdieron el brillo y esa sonrisa educada simplemente desapareció. No dijo nada, no armó un escándalo, simplemente se quedó allí parada, como si intentara encontrar una solución. Y lo peor es que algunas personas a nuestro alrededor empezaron a notar la extraña atmósfera, nos miraron, pero nadie dijo nada. Fue un silencio denso e incómodo. Lo miré incrédula, esperando que se tratara de algún malentendido, pero él siguió explicando, diciendo que su familia lo había organizado todo con antelación, que los lugares eran limitados, que era una cuestión de protocolo. Recuerdo haber sentido una mezcla de vergüenza e ira al mismo tiempo, porque no se trataba de espacio ni de organización, sino de quienes eran considerados lo suficientemente importantes como para estar allí. Y claramente, mi madre no lo era. Antes de que pudiera responder, mi suegra se acercó, y jamás olvidaré su expresión en aquel momento. Tenía una leve sonrisa, casi de satisfacción, observando la situación como si ya supiera exactamente lo que estaba pasando. No dijo nada agresivo, no alzó la voz, pero su sola presencia, de esa forma, lo dejó todo aún más claro. No fue un error, fue planeado. Mi madre, intentando no empeorar la situación, dio un paso atrás y dijo que no pasaba nada, que podía irme, que de todas formas ya era tarde. Eso me dolió profundamente, porque sabía que no era cierto, que no quería irse, quería quedarse, quería formar parte de aquello, aunque solo fuera por esa noche, pero intentaba protegerme,
evitar que me viera envuelta en un conflicto. Sentí una presión inmensa en ese momento, como si todos estuvieran esperando mi reacción. Podía fingir que todo estaba bien, dejarla ir, quedarme allí y evitar problemas. O podía hacer algo, pero sin saber exactamente qué pasaría después. Y fue entonces cuando me di cuenta de que si no hacía nada me atormentaría el resto de mi vida. No se trataba solo de esa cena, sino de todo lo que había estado sucediendo durante años. Sin pensarlo mucho, tomé la mano de mi madre. Lo recuerdo perfectamente porque estaba fría y temblaba ligeramente. Intentó apartarse con delicadeza, como diciendo que la soltara, pero no la solté. Me volví hacia mi marido, esta vez mirándolo directamente, y le pregunté con toda claridad si de verdad quería decir que mi madre no podía sentarse a la mesa con su familia. Se mostró visiblemente incómodo. Miró a su alrededor como si le preocupara quien lo escuchaba e intentó suavizar la situación, diciendo que no era exactamente así, que solo se trataba de una cuestión de organización. Pero en ese momento ya no había vuelta atrás. Todos los presentes habían comprendido lo que estaba sucediendo, incluso sin que nadie hablara abiertamente, y el silencio continuó, denso, casi asfixiante. En ese instante sentí un cambio profundo en mi interior. No fue una explosión, ni un grito, ni una pérdida de control. Fue una claridad abrumadora, como si todo se hubiera alineado de repente. Miré la mesa, a la gente, a mi suegra y luego a él, y comprendí al instante en qué lugar me encontraba y qué clase de persona tenía a mi lado. Así que, aún agarrada de la mano de mi madre, tomé una decisión que jamás imaginé que tomaría de esa manera, en ese momento, delante de todos. Y fue, justo ahí, en ese instante, cuando me di cuenta de que esa noche no iba a terminar como lo habían planeado, porque ya no iba a aceptar esto en silencio. Respiré hondo antes de hacer nada porque sabía que, a partir de ese momento, no había vuelta atrás. Ya no era una situación incómoda o desagradable que pudiera pasarse por alto. Era una frontera que se cruzaba justo delante de mí, y la persona que más había hecho por mí en mi vida estaba siendo tratada como si no valiera nada. Sentí una opresión en el pecho, pero al mismo tiempo una firmeza que nunca antes había sentido. No iba a discutir, no iba a rogar por respeto, simplemente iba a actuar. Sin alzar la voz, dije que no seguiríamos juntos. Hablé con sencillez y franqueza, sin dar lugar a interpretaciones. Mi marido intentó responder de inmediato, como si quisiera solucionar la situación rápidamente, diciendo que yo exageraba, que no había necesidad de darle tanta importancia. Pero para mí, la cosa llevaba mucho tiempo siendo más grave. Fue entonces cuando todo se volvió imposible de ignorar. Me giré hacia mi madre y le dije que nos íbamos. Ella, en voz baja, intentó discutir, diciendo que no tenía por qué hacerlo, que no quería causar problemas en mi matrimonio. Esto solo me aclaró aún más las cosas, porque incluso en ese momento estaba pensando en mí, no en sí misma. Le apreté la mano un poco más fuerte y le dije que todo estaba bien, que simplemente nos íbamos, nada más. Mientras me dirigía hacia la salida, sentí varias miradas clavadas en mi espalda. Algunos susurraban, otros simplemente observaban en silencio. Mi esposo me siguió, visiblemente nervioso, intentando detenerme, diciéndome que podíamos hablar después, que no tenía por qué irme así. Pero no me detuve. No quería hablar más en ese ambiente, en esa atmósfera, después de lo que acababa de suceder. Antes de irme definitivamente, me detuve un instante y miré hacia atrás, no para armar un escándalo ni para confrontar a nadie directamente, sino porque sentí la necesidad de cerrar ese momento de alguna manera. Miré la mesa, puesta, llena de gente elegantemente vestida, y luego miré a mi suegra. Y fue entonces cuando le dije, con calma, que la familia no era así, que el respeto no era opcional y que ya no iba a fingir que todo estaba bien. Nadie respondió, nadie se levantó, nadie intentó detenerlo, y eso decía más que cualquier conversación. Salí con mi madre a mi lado, aún tomados de la mano, y subimos al coche sin decir mucho. Recuerdo
que el silencio dentro del coche era completamente distinto al silencio dentro de la casa. No era un silencio pesado, era el silencio de alguien que aún estaba asimilando todo. De regreso a casa, mi madre se disculpó. Eso me conmovió profundamente, de una manera que no puedo explicar, porque no tenía por qué disculparse. Se lo dije en ese mismo instante, varias veces, y ella solo negó con la cabeza, como si aún intentara comprenderlo todo. Entonces me di cuenta de lo acostumbrada que estaba a conformarse con menos de lo que merecía, y eso me reafirmó en mi convicción de haber hecho lo correcto. Cuando llegué a casa, no lloré de inmediato. Todavía estaba en estado de shock, caminando de un lado a otro, pensando en todo lo que había pasado, en todo lo que había pasado antes y que había ignorado. Las pequeñas cosas, los comentarios, las miradas, las situaciones incómodas que siempre justificaba. Todo empezó a tener sentido de una manera que dolía, pero que también me abrió los ojos. Más tarde llegó mi marido. Intentamos hablar, pero ya no era lo mismo. Él seguía restándole importancia, diciendo que no había sido así, que yo lo había malinterpretado, que su familia no tenía intención de ofender. Pero por primera vez, no acepté esa versión. Sabía exactamente lo que había visto, lo que había sentido y sobre todo lo que le habían hecho a mi madre. Esa noche, tomé una decisión que llevaba mucho tiempo posponiendo. No fue impulsiva ni fruto de la ira, sino de la claridad mental. Comprendí que no podía construir una vida con alguien que no respetaba mi esencia. Y mi madre forma parte de eso. Al día siguiente empecé a organizar mis cosas. No fue fácil, ni rápido, pero era necesario. Hoy, al recordar aquella cena, todavía me duele. Pero, al mismo tiempo, fue allí donde finalmente vi lo que necesitaba ver. Perdí un matrimonio, sí, pero recuperé algo mucho más importante, mi autoestima. Y sobre todo, jamás permití que nadie volviera a tratar a mi madre como si no tuviera cabida en ningún sitio.